hermanos. Que la paz del Señor nos acompañe en este día. Te damos gracias, Señor, por estar reunidos aquí en tu casa. Te pedimos, Padre, que en este tiempo cada uno de nosotros pueda ser bendecido con tu palabra, con tu presencia. Que puedas, Padre amado, usar mis cuerdas vocales y mi lengua para poder traer palabra de tu Espíritu Santo a cada uno de los presentes, para que tu palabra, Señor, pueda penetrar en sus oídos espirituales y pueda ser de enseñanza, pueda ser de conocimiento, pueda ser de practicidad, para mejorar su calidad de vida espiritual, para crecer espiritualmente y para armarse de estrategias que puedan servir para combatir el enemigo en cada una de sus vidas, en sus familias, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias por la oportunidad, Señor, de estar aquí presente. Te pedimos, Señor, que esta palabra pueda ser de inteligencia, pueda ser práctica, pueda ser una palabra eficaz para cada uno, incluyéndome a mí. La palabra de hoy es un juego que vamos a hacer sobre la base de comparar lo que es cómo cuidamos la salud de nuestro corazón físico y cómo cuidamos la salud de nuestro corazón espiritual. El título de la palabra podría ser Factores de riesgo de la vida espiritual. Todos sabemos lo que es el corazón físico. El corazón físico es un músculo hueco que no pesa más de 280 gramos, que tiene su propia capacidad de contraerse automáticamente. Por más que quisiéramos con nuestra voluntad detenerlo, no lo podemos hacer. Yo les invito a que pongamos nuestras manos derechas sobre nuestro pecho y podamos sentir su trabajo. El que no siente ese palpitar, que levante la mano. Este músculo late normalmente 72 veces por minuto, 115.000 veces por día, o sea, en las 24 horas late 115.000 veces. Y lo que hace es bombear sangre, llevar vida. La sangre es vida. Nosotros tenemos que partir de la premisa de lo que significa el corazón, tanto el físico como el espiritual. Los invito a leer Proverbios 4:23. En Proverbios 4:23 está muy bien definido la importancia del corazón, en ambos sentidos. En el que bombea sangre y nos da la vida física, y por otro lado, el corazón, que es el nido de los sentimientos, de las emociones, que es el corazón espiritual. Proverbios 4:23 dice algo que es interesante y que nos tiene que marcar para siempre. Dice así: por sobre todas las cosas, cuida de tu corazón, porque de él mana la vida. Nosotros sabemos perfectamente cuáles son las cosas que hacen mal a la salud del corazón. La principal de todas es la ignorancia de no poder entender cómo funciona nuestro organismo, y precisamente por no comprender cómo funciona nuestro organismo, llevamos a nuestro organismo a una vida de excesos, ya sea de excesos alimentarios, excesos emocionales. Llevamos al corazón a una vida de sedentarismo, prácticamente no nos movemos. En la vida moderna nos hace hacer todo desde una aplicación. El carácter moldea prácticamente todo lo que el corazón recibe, generalmente para mal, y la alimentación. Vamos entonces a estar hablando de cada uno de esos factores de riesgo, y después vamos a pasar a hablar de los factores de riesgo espirituales. La primera cosa que habíamos citado era que nosotros ignoramos, en la mayoría de los casos, cómo funciona nuestro organismo. Y por ignorar cómo funciona,
lo llevamos a excesos, a límites, en el cual muchas veces, por un problema genético, por un problema hereditario, por un problema por el cual Dios a través de la naturaleza nos hizo de determinada manera, tenemos puntos débiles por el cual no podemos hacer lo que la media de la población puede hacer. Y nosotros no lo sabemos porque normalmente vivimos al 100% sin guardarnos un poco de energía para no darle al corazón una actividad de exceso. La hipertensión arterial. La hipertensión arterial, todos saben lo que es tener presión arterial alta. Lleva al corazón a una sobrecarga de trabajo que en muchos casos hace que en algún lugar del cuerpo una arteria puede estar débil en su fabricación, porque dentro del vientre de la madre esa arteria se hizo con una debilidad de la pared que no resiste el aumento de presión y se rompe, generando lo que todos sabemos. La hipertensión arterial habitualmente tiene que ser combatida con métodos higiénicos, reglas higiénicas. No comer sal, mantener un espíritu tranquilo, mantener una manera de ser tranquila, liberándose de casi todos los factores que pueden amargar a una persona, desde los noticieros de televisión a transmitirle malas noticias de parte de cualquier amistad o de cualquier familiar. Tenemos los trastornos que tienen que ver con las grasas. Todo el mundo sabe lo que es el colesterol y la capacidad que tiene el colesterol de tapar arterias. No solamente el colesterol, los triglicéridos, los lípidos, pero lo más conocido es las grasas. Y habitualmente la vida moderna nos ha llevado a comer comida chatarra, la comida rápida, que no es otra cosa que grasa transformada de determinada manera para lograr saciedad, es decir, estar llenitos, pero por otro lado también generar adicción, es decir, querer seguir comiendo esa misma cosa. El sedentarismo. Sedentarismo es la persona que no se mueve, que o directamente todo lo ordena, quiero, dame, tráeme, haceme, o directamente lo pide por teléfono a través de los transportes rápidos, o tiene siempre alguien que le paga para hacer trámites, gestores, trámites administrativos, y son esas personas que están habituadas a no moverse, a no gastar energía. Por otro lado, el carácter explosivo, eso que nosotros habitualmente en la calle le decimos carácter cabrón. Esas personas que son muy explosivas, que no tienen filtro, que expresan sus emociones con gritos, con agresiones verbales, a veces físicas, y que por determinadas circunstancias, por no tener un freno en lo emocional, esa descarga de adrenalina que genera la ira, que genera el enojo, repercute directamente en el corazón. Nosotros sabemos por sobre todas las cosas que la vida espiritual en cada uno de nosotros comienza cuando cada uno de nosotros le da cabida al Señor dentro de su corazón espiritual. Es ahí donde empieza la verdadera vida espiritual. ¿De qué sirve, por ejemplo, un motor sin gasolina? El auto no arranca. O una lámpara si no tiene electricidad. Tampoco sirve. Aquí nosotros tenemos que estar atentos a no sobrepasar los límites que el Señor nos da y que nos lo muestra en su palabra, para no poner en riesgo nuestra salud espiritual. Ahora nosotros pasamos al corazón espiritual y vamos a estudiar cada una de las cosas que hacen daño al corazón espiritual. Ya vimos lo que hace daño al corazón físico, al corazón que bombea sangre. Ahora vamos a ver ese corazón
que no se ve, que es la cuna, el asiento de los sentimientos, y es donde realmente el corazón, el Señor nos valora de acuerdo a lo que tenemos dentro de ese corazón, que es el espiritual. El primer riesgo que nosotros tenemos como cristianos con respecto a la salud espiritual es la incredulidad. Así como descreíamos o no conocíamos cómo era el funcionamiento del corazón físico, aquí es desconocer la presencia de Dios, desconocer su poder, desconocer el alcance de su poder y por sobre todas las cosas no entender el significado de las cosas, el significado de la palabra. Muchas veces uno se ha encontrado, y creo que cada uno de ustedes debe haberse encontrado con alguna persona que dice: yo soy cristiano, pero no me llevo bien con Dios. O yo soy cristiano, voy a la iglesia, pero el Señor no me responde, dudo de que me ame, dudo de que me escuche. Eso es incredulidad, es falta de fe. Nosotros en Hebreos 11:1 sabemos perfectamente el significado de lo que quiere decir la fe. Fe es la convicción, la certeza de lo imposible y la convicción de lo que no se ve. Es estar manejándonos sobre cosas que son etéreas, cosas que no se ven. Pero es lo fundamental. Si nosotros practicamos la incredulidad, nuestro corazón espiritual está enfermo. Y tarde o temprano vamos a pagar las consecuencias de eso, porque eso significa un vacío espiritual. Yo no sé ustedes, pero mi familia y yo venimos a la iglesia por necesidad. Otros lo harán por una obligación. Algunos lo harán por un acto social, a pesar de que la iglesia no es un club social. Pero muchas veces la gente llega a la iglesia por costumbre. Yo hablo de mi parte, de mi familia, nosotros lo hacemos por necesidad. Y es importante tener en cuenta que la incredulidad, el vacío que puede existir en una persona simplemente por no creer en el poder del Señor, hace que ese corazón sufra de por vida, sienta el vacío existencial, tenga espíritu de rechazo, sienta que nadie lo quiere, que nadie lo comprende, que nadie lo apoya. Y la incredulidad, no tenemos que ir muy lejos, basta ver el pueblo de Israel. El Señor les prometió su tierra prometida. Los sacó de Egipto, donde estaban oprimidos en la tierra del faraón. Los acompañó, los dirigió, los alimentó. Y cuando estaban rumbo a la tierra de Canaán, aún viendo que esa era la tierra prometida, les costaba creer que esa era la tierra prometida. Por lo tanto, la incredulidad es una de las cosas de más difícil solución, porque depende de la apertura espiritual que cada uno tenga y de las ganas, de las energías que uno le ponga en la oración, en poder abrir el corazón para que el Señor more dentro de nosotros, porque el corazón es como una casa donde el picaporte está del lado de adentro. Por lo tanto, nadie va a forzar la puerta, Dios no fuerza la puerta para entrar prepotentemente a nosotros, sino que somos nosotros los que tenemos que abrir la puerta desde adentro. Así funciona la cosa. También es importante el tema, cuando hablábamos de hipertensión arterial, aquí en lo espiritual es qué grado de tolerancia tenemos a la frustración,
¿Qué grado de tolerancia tenemos con aquellos que no son como nosotros o no profesan la misma fe que nosotros? ¿Somos benévolos? ¿Somos contemplativos? ¿Somos comprensivos? ¿O somos iracundos? ¿Somos de negarle una amistad sincera a alguien que no piensa como nosotros? ¿Somos de tratar mal a alguien que no es como nosotros, que no ve las cosas como nosotros? El carácter también habla de lo que tenemos dentro del corazón. Es decir, la palabra dulce, amable, la palabra que trae empatía, marca que el corazón está lleno de benevolencia, marca que el corazón está lleno de bondad. Nos señala que el contenido de nuestro corazón es un contenido que está acorde a lo que el Señor dice en su palabra, con respecto a lo que habla la lengua, de acuerdo al contenido de lo que hay en el corazón. Por lo tanto, es importante también entender el valor de cómo nos comportamos hacia los demás, llevando siempre por delante la máxima bíblica que dice: haced por nosotros lo que tú quieres que hagan por ti. Después está el sedentarismo espiritual. ¿Qué es el sedentarismo espiritual? Sedentarismo espiritual es esa persona, esos hermanos que piden oración por cualquier cosa. Estamos hablando de cosas vanas, porque una cosa es pedir oración por alguien que se está debatiendo entre la vida y la muerte, por alguien que ha tenido una operación severa, por alguien que ha tenido un accidente, por alguien que busca consuelo por la muerte de un ser querido. Pero muchas veces nos encontramos, y creo que a todos ustedes les debe haber pasado, que le dicen: necesito que ores porque tengo que cambiar el auto, necesito que ores porque tengo que cambiar el par de zapatos, necesito que ores porque me voy de vacaciones y no quiero que me pase nada en el camino. Sedentarismo espiritual significa esperar que los demás hagan todo por nosotros, sin arremangarnos nosotros las mangas y transpirar la camiseta orando y haciendo que la oración sea un ejercicio diario en nuestra vida. Así como el cuerpo, el físico-culturista lo trabaja dándole carga a sus músculos y exigiéndolos cada vez más con más peso, el Espíritu Santo se alimenta, nuestro espíritu se alimenta de la oración. Y es a través de la oración que el Espíritu Santo nos reconoce. Es decir, en la medida que nosotros tomamos el hábito de orar permanentemente, hace que cuando invoquemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo inmediatamente diga: uy, Carlitos me llama, me está llamando, necesita de mí. Pero eso se hace sobre la base de una práctica diaria que a no todos les gusta, y que siempre, por una cosa o por la otra, es mucho más fácil delegar la oración en otros, cuando realmente nosotros podemos mover el destino y podemos tocar la puerta de los cielos con nuestra propia oración, sin esperar que otros oren por nosotros. Eso es sedentarismo espiritual. Y por otra parte, tenemos la alimentación espiritual. Es decir, ¿con qué nos alimentamos espiritualmente? Vivimos en el mundo, estamos rodeados de gente del mundo, lo que más prevalece en nuestra vida alrededor nuestro son las cosas que llevan a la perdición. Cada vez las cosas se hacen más difíciles, cada vez la vida se hace más difícil en todo sentido, no solamente porque estamos expuestos a violencia, sino que estamos expuestos también al poder que tienen las redes de penetrar en la vida diaria de las personas, particularmente los jóvenes, y transmitir
subliminalmente, es decir, lo que no puede ser captado por nuestra conciencia, mensajes que generalmente conducen al reino de las tinieblas. La alimentación espiritual se basa fundamentalmente en la lectura de la palabra, estudiarla, conocerla, que la palabra pueda ser una tabla de salvación en nuestra vida, así como el náufrago se aferra a cualquier cosa que flota. La palabra tiene que ser en nosotros la tabla de salvación, y no solamente la tabla de salvación, sino el arma con la cual tenemos que atacar y reprender al enemigo. Porque el enemigo, si hay algo que sabe y de memoria, es la palabra. Por lo tanto, si queremos combatir al enemigo, tenemos que tener las mismas armas dispuestas, porque si no, nos revuelve y nos da vuelta como un trompo. Y eso es así. Tenemos que acostumbrarnos a tener el hábito de la lectura de la palabra, memorizar pasajes de la palabra que puedan ser útiles en momentos críticos de nuestra vida. Tenemos que tratar de tener la costumbre sana de orar, de hablar con el Señor, de pedirle al Señor que nos pueda hacer crecer espiritualmente, que nos pueda alimentar espiritualmente, que nos pueda facilitar cuando a veces nuestro intelecto no es suficiente, cuando nuestras emociones a veces no nos permiten tener fluidez en la comunicación, pedirle al Señor que nos dé palabra, que nos dé inteligencia de lo alto, que cada uno de nosotros pueda, en cada cosa que emprenda, decirle al Señor: Señor, ¿qué harías tú en mi caso? Y sobre la base de eso vamos a tener una idea justa, una planificación exacta para la cual lo que vamos a emprender lo hacemos sobre la base de tener la seguridad que es lo que haría el Señor en nuestro caso. Es importante tener en cuenta el cuidado del corazón espiritual, porque del cuidado del corazón espiritual depende todo lo demás. Y vamos a hacer una lectura breve en un pasaje de Hebreos 3, dice así: cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Es decir, acá nos está marcando la importancia de la salud del corazón espiritual, para que de esa salud del corazón espiritual Dios permanentemente tenga sus ojos puestos en nosotros. Es muy importante entender que esto es como un semáforo espiritual. La luz amarilla siempre es precaución, y en muchos casos significa nunca exceder. Es como decir, bueno, la luz amarilla es lo previo a lo rojo, el rojo es detenerse, pero en la vida espiritual el rojo muchas veces es ya estar en manos del enemigo. Y cuando nosotros ya estamos en manos del enemigo, créanme que no vamos a tener más pruebas, que no vamos a tener más tribulaciones, porque como Él ya nos tiene en su equipo, no necesita pelear. Ya está, ya nos ganó. Por lo tanto, la pelea con el enemigo y las pruebas van a estar siempre cuando nosotros siempre optamos por estar del lado del Señor. Es importante que podamos entender esta palabra. Mi intención es que haya sido práctica, que se pueda entender. Se hizo sobre la base de comparaciones, pero en ambos casos, tanto el corazón físico como el corazón espiritual deben ser cuidados, porque significan vida. Y lo opuesto a la vida es muerte, ya sea
muerte física o muerte espiritual. Así que yo los invito, hermanos, a cerrar los ojos y a permitir que el Señor obre en nuestras vidas, que el Señor pueda penetrar, así como el agua entra en los lugares rocosos buscando las rendijas, buscando el declive, que el Señor pueda entrar en nosotros y que nosotros seamos como una esponja, que podamos absorber el poder de los cielos, que podamos absorber el poder espiritual, ese poder espiritual que emana permanentemente del Señor y que el Señor tan misericordiosamente nos lo da día a día. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido compartir aquí en tu casa. Te pedimos, Señor, que esta palabra que ha llegado a los oídos físicos y espirituales de mis hermanos pueda ser de bendición, que cada uno pueda ir a sus hogares, Padre amado, lleno de tu gracia, lleno de tu misericordia, que en cada momento de su vida, en algún momento donde tienen que ser probados, en algún momento donde el espíritu flaquea, donde puede haber depresión, donde puede haber desánimo, el recuerdo de esta palabra les sirva, Señor, para tender un puente, un cable a tierra donde ellos puedan ser rescatados, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendice sus vidas, Señor. Permíteles, Padre amado, que estas enseñanzas modifiquen sus vidas para bien, que puedan, Padre amado, cimentar aún más la fe, que realmente, Señor, puedan tener esa fe inquebrantable que sirva de muralla, Padre amado, para que el enemigo no pueda entrar en sus vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Padre amado, por tu amor, por tu misericordia, por tu amistad incondicional. Gracias te damos, Señor, te pedimos que acompañes a cada hermano de regreso a sus casas, que la semana la empiecen en bendición, que la empiecen con fuerza y por sobre todas las cosas que puedan poner en práctica algunos de los temas que tocamos aquí en esta predicación, para que les sirva, Señor, de ejemplo, para que les sirva, Padre amado, de motorización para un cambio en sus vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, amén y amén.